a la reunión científica de la Asociación de Cirugía de Córdoba, que, bueno, la coordina Mariano y Carlos. Bueno, hoy toca exponer algunas, bueno, exposiciones del hospital privado. Van a disertar un residente del último año, que es el doctor Ignacio Rendelli, y una ex residente que terminó el año pasado, que bueno, muchos en la asociación la conocen, que es ahora fellow de coloproctología del servicio de cirugía del hospital privado, que es la doctora Rodríguez. Y vamos a tener como comentadores a los doctores Alejandro Rossini, que bueno, todo el mundo lo conoce y es parte, digamos, del gran gestor de los dos temas que vamos a tocar hoy en nuestro servicio. La doctora Virginia Paganini, que es cirujana de la Clínica Reina Fabiola y muy querida por nosotros, porque también es ex residente del hospital. Doctor Pablo Maldonado, que es cirujano coloproctólogo del Hospital y Oncológico, y la doctora Claudia Antesana, y por supuesto Gerardo Zanoni, que todos lo conocen. Entonces vamos a empezar por la primera presentación, que es ¿vale la pena la reconstrucción de Harman laparoscópica? Que la va a dar el doctor Ignacio Rendelli. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se me escucha bien? No sé si... Bien, ahí pido permiso para compartir. Y ahí no sé, ¿se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, eh, desde ya, bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta presentación. Como bien dice el título, la idea de esta presentación es revisar un poquito sobre la evidencia actual respecto a la reconstrucción de la cirugía de Hartmann, principalmente por vía laparoscópica respecto a la vía convencional, y mostrar un poco la experiencia nuestra de estos últimos años. La cirugía de Hartmann sabemos que consiste en la resección segmentaria del colon, seguido de la creación de una colostomía terminal y el cierre del extremo rectal. Es una intervención quirúrgica compleja, utilizada principalmente en situaciones de emergencia para tratar afecciones como diverticulitis complicada, lesiones traumáticas, perforación del colon y colitis isquémica en algunos casos. Como vemos a modo de ejemplo en el video, este es un caso de una perforación de colon a partir de una hernia atascada, una hernia inguinal, en donde vemos un abdomen con una gran cantidad de contenido de materia fecal a nivel del parietocólico izquierdo, con el desarrollo de adherencias laxas entre las asas intestinales y del mismo intestino con la pared abdominal. Aunque inicialmente la cirugía de Hartmann se concibió como un procedimiento temporal, según la bibliografía disponible, entre un 30 a un 50%, de acuerdo al estudio que uno esté leyendo, se estima que los pacientes no experimentan una retransidación, lo que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de estos pacientes. La reconstrucción del tránsito intestinal después de una cirugía de Hartmann es un procedimiento complejo que conlleva una morbilidad significativa, que oscila alrededor de un 30%, con un rango de variabilidad entre el 5 a un 55%. Esto lleva a que muchos pacientes no concluyan la retransidación luego de ser sometidos a la cirugía primaria. Algunos de los factores que influyen en este aspecto son la dificultad técnica propia del procedimiento, la experiencia del cirujano y su equipo de llevar a cabo este tipo de cirugías y en los contextos en los que a veces se plantean, de acuerdo a cada paciente, las comorbilidades propias que presenta el paciente, además del cuadro agudo y del
cuadro, cómo se desarrolla hasta la retransitación, la morbilidad propia del procedimiento. Tenemos la elección también del paciente, que es un dato no menor. En muchos casos, los pacientes, de acuerdo a su experiencia previa, deciden no realizar una retransitación. Un estado nutricional deficiente en algunos casos y enfermedad oncológica avanzada. Las posibilidades de llevar a cabo una retransitación intestinal exitosa es mayor en ciertas condiciones. Se describen que en pacientes que presenten una patología benigna, en aquellos pacientes de edad más joven, de acuerdo al riesgo quirúrgico, según la clasificación ASA, quienes tengan una clasificación de bajo grado tienen mayor probabilidad de éxito frente a una retransitación. El sexo masculino, de acuerdo a la descripción de algunas series, y en aquellos pacientes en que la situación clínica inicial no representa un estado de sepsis y por lo tanto no requiere de transfusión de hemoderivados ni una recuperación postquirúrgica en una unidad de terapia intensiva. Como vemos en el video en este momento, mostramos un poco del mismo caso inicial el proceso de la retransitación videolaparoscópica, cómo se presenta un abdomen con el desarrollo de fuertes adherencias, y en el caso del muñón rectal, que se encuentra marcado por unos puntos de prolonio para una mejor identificación, se encuentra adherido a las estructuras vecinas, lo que plantea una dificultad técnica para llevar a cabo una retransitación satisfactoria. Vamos a ver cómo se van desarrollando varias adherencias y parte del procedimiento quirúrgico siempre va a estar un poco destinado a ir resolviendo estas dificultades técnicas para llevar a cabo el procedimiento de una manera correcta. Y vemos finalmente una retransitación a partir de una anastomosis término-terminal con una sutura mecánica circular. Respecto al perioperatorio de los pacientes, existen ciertos resultados contradictorios. Una de las preguntas que debemos hacernos en base a lo que mostramos hace un ratito, es cuándo sería oportuno retransitar a estos pacientes. Según un estudio retrospectivo llevado a cabo por Rowe M., que abarcaba 69 pacientes que iban a una retransitación videolaparoscópica y los dividían en dos grupos, aquellos que eran retransitados antes de un periodo de 4 meses y aquellos que eran retransitados posterior, concluían que una retransitación temprana era recomendable. En varios otros estudios se muestran resultados diferentes, en donde aquellos pacientes que eran reintervenidos en un periodo previo a los 6 meses mostraron un mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas, incluyendo riesgo de fístula anastomótica e incluso la muerte del paciente. Quienes defienden una retransitación temprana, por así decirlo, se fundamentan básicamente en esperar un abdomen con menor desarrollo de adherencias, dado el postquirúrgico de la cirugía inicial, y una menor hipotrofia y retracción del muñón rectal. Quienes defienden la retransitación tardía se fundamentan básicamente en encontrar un paciente ya alejado del cuadro inicial que motivó el desarrollo de una cirugía de Hartmann, por lo tanto un paciente mucho más estable y que probablemente esté en una mejor condición nutricional tanto para afrontar el procedimiento de retransitación como el postquirúrgico en sí. Dentro de los estudios utilizados para valorar el remanente rectal, es común utilizar una ecografía distal con contraste o también una endoscopía digestiva. Estas herramientas le permiten al cirujano, ¿no?, evaluar en algunos casos enfermedad neoplásica residual, retención de una porción de colon sigmoides con diverticulosis, así como una mejor comprensión de la anatomía luego de la cirugía inicial, lo que nos permite un poco intentar predecir con qué nos vamos a encontrar frente a una retransitación.
El abordaje laparoscópico ha demostrado claros beneficios en comparación con la técnica convencional, de acuerdo a los trabajos más relevantes en los últimos 10 años, en donde básicamente vemos que el promedio de días de internación es de 6,5 días frente a la técnica convencional, en donde se extiende a 7 a 10 días de internación. El periodo en el cual se presenta una transitación del paciente, entendiéndose como la eliminación de gases, ronda los 2,8 o 3 días, frente a los 4 días en promedio de eliminación de gases en la técnica convencional, y además podemos ver los beneficios propios de la técnica videolaparoscópica, como el menor dolor postquirúrgico, una movilización precoz del paciente y mejores resultados estéticos que se anteponen frente a las posibles complicaciones de la técnica convencional. Acá presentamos otro video a modo de ejemplo de una retransitación de una cirugía de Hartmann videolaparoscópica. Para continuar, entendemos que a pesar de los grandes beneficios de la laparoscopía, es un procedimiento en el cual el cirujano no está exento de tomar la decisión a veces de convertir el procedimiento quirúrgico. Según la información disponible, la tasa de conversión ronda entre un 30 y un 50%. Incluso existen series en donde afirman que la tasa de conversión se extiende hasta 2/3 del caso total de las retransitaciones videolaparoscópicas. No existe actualmente una evidencia clara que determine aquellos factores que podríamos considerar predictores de convertibilidad quirúrgica y que nos permitan seleccionar mejor a aquellos pacientes en caso de una retransitación. Sin embargo, la elección entre una técnica videolaparoscópica y convencional para un paciente en específico no está aún clara y se necesitarían de mayores investigaciones para comprender un poco más los factores que influyen a veces en cada caso y en los resultados a largo plazo. La realización de Hartmann como tal es un procedimiento que frecuentemente requiere de un equipo quirúrgico experimentado debido a la presencia de un abdomen hostil, como podemos ver, por ejemplo, en los videos de ejemplo. Es llevado a cabo en un paciente que en ocasiones ha presentado una peritonitis con conexiones, un isquemia intestinal o una infección localizada por una perforación, en donde estas situaciones condicionan el desarrollo de posteriores adherencias significativas, defectos de la pared abdominal, determinando una mayor dificultad para el reconocimiento de las estructuras anatómicas, incluyendo el muñón rectal, como veíamos en los videos de ejemplo. El muñón rectal, en muchos casos, puede ser corto y sufrir una hipotrofia, retraerse aumentando la dificultad. Algunos de los pasos quirúrgicos pueden resultar desafiantes, como el descenso del ángulo esplénico o la resección sigmoidea en caso de que exista un remanente. La bibliografía muestra una variabilidad en los resultados en donde se comparan las complicaciones, como la estenosis o las fístulas anatomóticas, en relación con la confección de la anastomosis. No se ha desarrollado aún un consenso claro sobre qué tipo de anastomosis realizar con el fin de obtener mejores resultados. Y uno de los grandes interrogantes que aún quedan por responder sería si proteger o no la anastomosis. Existe prácticamente nula información respecto a si realizar una ileotomía derivativa o no para proteger la anastomosis. Y lo poco que se Nico, encuentra escrito, ¿sí? Nacho, perdón, ¿me escuchás? Se escucha con un poco de eco. No sé si podrás, tendrás A ver, algo, ahí se escucha mejor. si querés, por ahí apagar y volver a prender el micrófono o algo así. Ahí sí se escucha bien. Se te escucha como Sí, bajito, pero se se entiende, llega a así que escuchar, se entiende, pero se escucha como bajito y con eco, como si estuvieras lejos. yo escucho bien, ¿eh?
¿Ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ahí está perfecto. Bien. Entonces estábamos con respecto a si proteger o no. No existe una clara información respecto a si realizar o no la ileostomía derivativa para la protección durante la retransitación, y lo poco que existe en algunos trabajos que describan sobre la ileostomía derivativa, lo recomiendan en casos de anastomosis dificultosas o en pacientes con una enfermedad oncológica de base que haya requerido de radioterapia. Eh, Como mostraban diversas publicaciones, el abordaje convencional tiene como complicaciones más frecuentes hematomas parietales, la infección de herida quirúrgica, así como la evisceración en el caso del postoperatorio inmediato o eventuaciones en el postoperatorio más alejado. Lo que sugeriría que el abordaje laparoscópico tendría un claro beneficio por sobre él. Si bien el abordaje laparoscópico no se encuentra exento de complicaciones, la evidencia disponible nos muestra una reducción significativa de la morbilidad general a los 30 días. Con respecto a bueno, lo que hablamos un poco sobre el tema, queremos darle nuestra experiencia. Hicimos un análisis retrospectivo de nuestros pacientes sometidos a una cirugía de retransitación de Hartmann por parte del Servicio de Cirugía General del Hospital Privado Universitario de Córdoba, en donde nos propusimos como objetivo determinar la reproductibilidad y la seguridad del abordaje biológico de la retransitación de Hartmann y comparar los resultados de los tiempos quirúrgicos, la tasa de conversión, de fístula, la infección del sitio quirúrgico y la mortalidad hospitalaria del abordaje biolaparoscópico comparado con la convención. Dentro de los datos demográficos que analizamos dentro de las poblaciones del grupo de biolaparoscopía y de convencional, donde tenemos 24 pacientes del grupo laparoscópico y 37 del grupo sometidos a una cirugía de manera convencional, tenemos una diferencia estadísticamente significativa entre ambas poblaciones, por lo tanto eran similares. Respecto a si los pacientes con cirugías abdominales previas, los resultados de ambas poblaciones tampoco determinaban una diferencia significativa y pudimos evidenciar que los pacientes que habían recibido un procedimiento primario de manera convencional no suponía un impedimento para llevarlo justamente a la retransitación de forma biológica. Nacho, perdón. Nacho, ¿me escuchás? ¿Tenés algún otro artefacto prendido o conectado dos Zoom cerquita? Porque No, eso te debe hacer el no, volumen, no tengo ni ¿no? Bueno, ¿Vos sabés que sí? Se te volvió a hacer el eco ese. Quizás si te colgás los auriculares y los tenés a mano. A ver, ahí se escuchó mejor. Sí, sí, ahí se te escucha mucho. perfecto. Bien, ahí me puse unos auriculares a ver si con eso mejor. Bien, iba diciendo, perdón, en el grupo de los pacientes retransitados de manera convencional, veíamos que de manera mayoritaria habían sido intervenidos inicialmente de manera convencional. En cuanto a las diferentes causas recabadas de manera retrospectiva que motivaban a someter a un paciente a una cirugía de Hartmann,
veíamos que no existían tampoco diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones comparadas. Y en cuanto a datos relevantes respecto a la cirugía, así sea el tiempo quirúrgico, la necesidad de una ileostomía de protección, no encontrábamos diferencias tampoco significativas entre ambos grupos y pudimos determinar que el porcentaje de conversión en los casos de una retransitación biolaparoscópica era del 12,5%, un valor más que aceptable de acuerdo a lo que se describen en la bibliografía disponible actualmente. Respecto al destino postoperatorio y el estado de recuperación postoperatoria del paciente, viendo hacia dónde se recupera el paciente, ya sea en el piso o en una unidad de terapia intensiva, el tiempo de retransitación intestinal, entendiéndose como la eliminación de gases, y el inicio de la vía oral, veíamos cómo solamente en el caso del inicio de la vía oral podíamos determinar una diferencia significativa, mientras que en cuanto a la retransitación y al lugar de recuperación del paciente, no encontramos diferencias significativas. Analizando las complicaciones de nuestros pacientes en ambos grupos, sí, a diferencia de lo que demuestra la bibliografía que detallábamos un poco previamente, no pudimos demostrar en nuestra población diferencias entre aquellos pacientes que fueron sometidos de manera laparoscópica en comparación con aquellos que habían sido intervenidos de manera convencional. Y con respecto al resumen en cuanto a nuestros resultados, determinamos que no hubo diferencias significativas en las características No, demográficas. Sí, perdón, el micrófono funciona fenomenal. Ahora estás compartiendo alguna otra pantalla porque no se pasan las diapos. a ver, ¿por Fíjate, qué? volví a compartir porque quedó Sí, en la diapo de puede ser que... procedimiento primario. Ahí está, ¿ves? Volví a la de procedimiento primario para que se vean un poquito los números si querés. ¿Ahí se ve? Ahora se ve perfecto, sí. Volví un poquito más y un poquito más. Sí, estábamos por acá, más o menos. Ahí, Ahí quedó. Ahí metele. Si querés resumir bien. un poco porque ya te escucharon, pero sí. Bueno, acá básicamente mostramos las diferentes indicaciones de la cirugía de Hartmann, y demostrando que no había diferencia entre ambas poblaciones. La similitud en cuanto al tiempo quirúrgico, a la necesidad de una ileostomía de protección y la tasa de conversión que tuvimos en nuestro grupo videolaparoscópico, que fue una buena tasa respecto a lo que muestra la bibliografía. Los datos postoperatorios de nuestros pacientes, en donde sí tuvimos unos resultados significativos en cuanto al inicio de la vía oral, pero no así en cuanto a la retransitación y la recuperación del paciente. Y la similitud entre ambos grupos en cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, eh, no siendo significativas las diferencias entre un grupo y el otro. Y habiendo llegado acá, lo que un poco resumíamos esto, no encontrar diferencias de las características demográficas, el tiempo quirúrgico medio fue similar en ambos grupos, así como la necesidad de una ileostomía de protección, lo que remarcábamos de la tasa de conversión nuestra más que aceptable, y que la retransitación de Hartmann por vía laparoscópica mostraba una tendencia a una menor estadia hospitalaria y una recuperación más rápida en cuanto a la función intestinal en nuestros pacientes. Así, a modo de discusión, planteamos que la retransitación de la cirugía de Hartmann por vía laparoscópica es técnicamente desafiante, pero potencialmente segura en centros de tercer nivel. Aunque la tasa de conversión sigue siendo significativa, no se asocia con un mayor riesgo de complicaciones.
y el tiempo de colostomía, el tiempo quirúrgico, así como los resultados postoperatorios, fueron comparables entre los grupos laparoscópicos, así como el grupo convencional. A modo de conclusión, la retransitación de Hartmann videolaparoscópica es una técnica que creemos que es reproducible y segura. Se necesitarían más estudios prospectivos randomizados para confirmar estos hallazgos y establecer pautas claras respecto a la selección de los pacientes y la técnica más adecuada para aplicar. Muchas gracias. Bueno, no te voy a felicitar, Nacho, porque es como autofelicitarse, porque es del grupo nuestro, pero quisiera que, bueno, que en los comentarios también contestemos las preguntas que va generando el auditorio virtual en el chat. Alejandro, ¿estás conectado? Supongo. Me gustaría ver si eh, yo creo que es un procedimiento reproductible. Yo en la conclusión, esto no puede salir de los números, pero sí uno puede decir que es un procedimiento eh, técnicamente dificultoso y que se necesita mucha experiencia. ¿Qué opinión nos puedes dar, Ale, de todo esto? Bueno, como ¿Está conectado? primera cosa, ¿se escucha bien ahí? ¿Se Sí, me Perfecto. Ale, Sí, se escucha? sí, se escucha. escucha. Bien. Se escucha Primera muy bien, cosa, Ale. eh, el hecho de que se pueda llevar a cabo la retransitación de la cirugía de Hartmann, ya sea por videolaparoscopía o en forma convencional, ayuda un poco también con respecto a la decisión del por qué se llevó a cabo la cirugía de Hartmann, porque si nos quedamos con los números iniciales de que la cirugía de Hartmann es una cirugía mutilante que lo condena al paciente a tener un ostoma, esto un poco quiere tirar un poco por tierra, digamos, esa teoría o esa posibilidad, porque es una técnica, digamos, la reconstrucción que es factible. Y hoy por hoy podemos agregarle también los beneficios de la videolaparoscopía, que es una técnica que exige cierta destreza, sí es cierto, pero es completamente posible. Y si aparte de la técnica videolaparoscópica le podemos agregar, ya después en el tema siguiente, los beneficios de la recuperación acelerada, doble beneficio para el paciente. Muy bien. Virginia, ¿vos lo considerás cuando tenés en tu servicio un paciente que se le hizo una Hartmann, que uno sabe que la literatura cada vez avala más a hacer menos Hartmann en la enfermedad diverticular complicada y quizás hacer anastomosis y una descarga, pero yo creo que en la realidad lo seguimos haciendo la Hartmann y todos tenemos pacientes con cirugía de Hartmann. Si vos considerás el abordaje laparoscópico en estos pacientes y que también, bueno, Hola, Virginia fue fellow de coloprocto del doctor Bolívar en Buenos Aires y ver un poquito resumidamente lo que viste allá por el tiempo. bueno, hola Lucio, antes que nada gracias por invitarme a participar. La felicito a Nacho también por la exposición que estuvo muy buena. La verdad que sí, yo creo que es un buen beneficio para el paciente, más allá de por ahí las dificultades técnicas que pueda haber desde el punto de vista del laparoscopio que uno puede tener, pero así todo sigue siendo una buena elección para poder iniciar siempre que se pueda por videolaparoscopía y eventualmente para una mejor recuperación después en lo que es el postoperatorio. En cuanto por ahí lo que es digamos, de este año y medio más o menos que estoy trabajando por ahí en la Reina Fabiola y lo que fue la experiencia en el Fellow en Buenos Aires, eh, teniendo por ahí el equipo quirúrgico, obviamente las condiciones quirúrgicas y demás, hemos tratado de empezar a implementar, digamos, de
siempre que se pueda, en primera instancia, intentar hacer resección y anastomosis primaria. Obviamente que no siempre es posible, pero eventualmente después para la reconstrucción considero que sí, que sería bueno intentar hacer videolaparoscopia que da buenos beneficios, digamos. Bueno, muy bien. No sé si está Pablo, Claudia y Gerardo conectados, pero bueno, hay algunas preguntas en el grupo. Yo después voy a hacer una reflexión final. Claudia sí Eh, está, Lucio, ¿Cómo? y Claudia Antesana sí está conectada, Bueno, del bárbaro. Hospital San Hay Roque, preguntas. y Gerardo avisó que estaba un poco demorado porque estaba con una complicación. Bueno, Eh, bárbaro. Hay dos preguntas en el chat que son muy interesantes. Una de Andrés que dice, ¿qué conducta toman a tu paciente con una cirugía de Hartmann y una ventilación mediana, que es algo bastante común? Y la otra que la hace el doctor José Acevedo, que no es cordobés, está en el sur, pero fue cordobés durante muchos años y su formación le hizo acá, que dice cuáles fueron los criterios para realizar la retransitación laparoscópica convencional y cuáles fueron los motivos por los que se convirtieron los casos laparoscópicos convencionales. No sé quién la quiere contestar, yo creo que son preguntas sencillas. ¿Cómo está Lucio? Buenas noches a todos los compañeros de la Asociación de Cirugía. Soy Pablo Maldonado, cirujano del Hospital Privado. Yo querría contestar, Lucio, la primera pregunta y ante todo felicitar a Nacho Randelli por su presentación impecable. Y yo creo que ante todo hay que tener sentido común, que si es un paciente que le hicieron una cirugía de Arman y sea convencional o laparoscópica y tuvo una buena evolución y no ha desarrollado una eventración de magnitud, una eventración gigante, yo creo que un paciente que siempre vale la pena intentar la reconstrucción de Arman laparoscópica, pero si el paciente ha tenido una incisión mediana convencional y ha tenido una eventración gigante, que es algo que sabe verse al infectarse la herida, que se deshagan los puntos aponeuróticos, que tenga una eventración gigante, y ahí yo directamente abordo convencional, porque realmente va a tener todo el epiplon. Poner el primer trocar va a ser difícil porque va a estar todo el epiplon mayor metido en la eventración. Hay mucho riesgo de accidente con el intestino delgado. Y bueno, en ese caso, si tiene una eventración. Ahora, si tiene una eventración que fuera como una herniacita umbilical, se puede intentar la paroscópica con mucho beneficio. Pero si tiene una eventración gigante, lógicamente directamente convencional. Muy claro, todo va a depender de la magnitud de la eventración y yo creo que uno nunca pierde nada con colocar el laparoscopio y ante la menor dificultad técnica, que esto respondería un poco a lo que pregunta José, ante la dificultad técnica se convierte. ¿Mm? Eh, bueno, acá pregunta Daniel Napolitano, ¿qué porcentaje de las Harman las retransitamos? Yo creo que un dato concreto, yo me adelanto a contestar, no sé, Ale, vos que tenés y Pablo o cualquiera de los comentadores, si tienen a ojo, porque va a ser medio a ojo, ese porcentaje. Eh, Habíamos dicho que la literatura decía que un 30% o más no se retransitaba. ¿Ustedes piensan que en la práctica nuestra es un número similar? No, yo creo que es más bajo. Nosotros tenemos una tendencia a retransitar más. Yo creo que lo único que nos lleva a no retransitar si fueron patologías oncológicas y la evolución del paciente no fue la mejor desde el punto de vista oncológico, pero generalmente el resto de los pacientes siempre se ha podido retransitar. Yo no me quedo Sí, con yo esa. creo que cuando es patología. Sí, claro. Yo tengo la misma sensación que vos, Alejandro. Es un dato que lo podemos buscar. Pero yo creo, Napo, que va a depender también de la característica poblacional que atendamos. Yo creo que
si es el Hospital Italiano, donde tiene una gran cápita de PAMI, de pacientes muy frágiles, que pueden operar tumores ocluidos de colon o divertículos en gente anciana y frágil, quizás en esa población la reconstrucción sea mucho menor que en centros donde se atiende gente más joven y sana, ¿no? Bueno, yo para pasar al segundo tiempo, no sé si... ¿Puedo hacer una pregunta, Lucio, en particular? Sí, claro, por supuesto. Quería preguntar nomás en los casos en que después de la reconstrucción le hacen ileostomía de protección, porque así, bueno, calculo que a lo mejor filtra la anastomosis en ese momento y se detecta, no sé, las dudas de en qué casos seleccionan, no sé si tienen algún ejemplo o para tenerlo en cuenta también, en qué caso se decía hacer ilio. ¿Cómo es la pregunta que el... ¿En qué casos que le han hecho reconstrucción del tránsito, Sí. que le han hecho ileostomía de protección, digamos, por qué se le hicieron? Sería la pregunta. Contesta Ale o Pablo. María, Ale o Pablo. Claro. Nacho también tiene la respuesta. O Nacho. Sí, no, Nacho, si querés contestar. puntualmente el criterio que usamos a modo general, no solo en la retransitación de Hartmann, son en anastomosis que por tensión no sean satisfactorias o que frente a una prueba hidroneumática sea positiva. En ese caso, al no quedarnos tranquilos, hacemos una ileostomía derivativa. Si la anastomosis la notamos libre de tensión, no es satisfactoria la forma en que la resolvemos y no tenemos fuga, inicialmente no tenemos la necesidad. Bárbaro. Bueno, Perfecto, gracias. vamos a Yo hacer un cierre. querría agregar una, Lucio, si puede ser. Sí. Ahí, tanto en Boulogne como en Lariboisière, en París, teníamos el concepto de que si la enfermedad diverticular al hacer un Arman era solo en el sigmoides y después en colon descendente teníamos un colon en buenas condiciones, no hacía falta hacer una ileotomía. Pero a veces en pacientes que tienen enfermedad diverticular difusa, donde tanto el descendente como el transverso tenían enfermedad diverticular severa, y hacíamos una anastomosis donde era casi imposible asegurar que no hubiera tejido diverticular involucrado, cosa que sucede rara vez, pero sucede. En ese caso también aconsejaban hacer ileostomía de protección. Bueno, en base a esto vamos a hacer el cierre del trabajo del doctor Rendelli, con un consejo ya de los años de cirugía. Iba a hacer algunos comentarios del timing y de la técnica, pero lo que quiero que se quede más que todos los cirujanos jóvenes es que esta es una cirugía donde vamos a sacar una ostomía y el paciente puede salir con la misma ostomía o con otra ostomía. Entonces la comunicación es clave. Esta es una cirugía que tiene riesgo de fístula, que tiene riesgo de sepsis y que tiene riesgo de que no se pueda realizar. Todos hemos vivido muñones rectales cortos, dificultad para disecar el muñón y hasta no poder hacer la anastomosis. Entonces siempre se le debe comunicar fehacientemente a los pacientes esa posibilidad que se puede despertar con el mismo o con otra ostomía. Bueno, hay otra pregunta en el chat de Matías eh, y de Natalia sobre el uso de ileostomía o colostomía transversa. Eso es muy discutible. Yo creo que eso ambas son válidas. Cada uno tiene sus preferencias, nos extenderíamos mucho. Y lo que dijimos de la cirugía de Hartmann, Matías, se sigue haciendo por más que el paciente esté estable eh, y que la literatura recomienda hacer la anastomosis, pero son por múltiples circunstancias que todavía se sigue usando, quizás sobreindicando la cirugía de Hartmann. Porque generalmente los cirujanos de guardia son cirujanos jóvenes, donde, digamos, pasa a ser una cirugía mucho más compleja, hacer la anastomosis, y uno quiere sacar al paciente del peligro, me parece a mí, y luego tratar de solucionar el problema definitivamente. Si uno pudiera hacer
por vía laparoscópica la cirugía primaria de la diverticulitis con anastomosis primaria y una derivación con colostomía transversa o ileostomía sería lo ideal. Pero hace falta medios, experiencias, o sea, las suturas mecánicas, la torre y todas esas cosas, y todo el apoyo que implica que a veces un médico de guardia, y dependiendo de las instituciones, no lo tiene. Pero por supuesto es el ideal. Bueno, entonces pasamos con Rocío, ¿les parece? Hola, doctora Obeide. ¿Sí? Hola, Hola. yo soy Claudia Antesana, Revisión de Claudia, Coloproctología del Hospital San perdón, Roque. pensé que no estaba. Perdón, te pido mil disculpas. Ay, sí. Claudia, danos No, tu no, reflexión. solamente le quería decir, Sí, primero, felicitarlos por el trabajo, la verdad que muy buen trabajo, felicitar a la institución, un muy buen volumen de pacientes, la verdad, que tienen. Nosotros en el hospital, sinceramente, hemos notado una disminución de los pacientes con cirugías de Armand desde los últimos años, por diversas causas, más que todo, porque nosotros hacemos también guardias pasivas en el hospital, entonces eso también influye en que hayan disminuido el caso de cirugías de Armand. Pero tenemos la firme convicción de que todos los pacientes primero se les ofrece un abordaje laparoscópico, salvo que tengan unas aventaciones gigantes con pérdida de domicilio, que tenemos algunos cuantos pacientes en esas situaciones, y que requieran una retransitación de Armand. En ese caso lo consensuamos, hablamos con los cirujanos de pared abdominal y hacemos alguna cirugía en conjunto. Pero solamente eso como para agregar. muy bien, La verdad Claudia. que muy lindo volumen de casos presentaron. Te pido mil disculpas. Escuché como que Franco me había dicho que no te habías podido conectar. Bueno, en la próxima vamos a comentar todo. Bueno, Bueno, empezamos con Rocío. Hola, buenas noches. Se voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se escucha? Perfecto, Rocío. Bueno, espérame que lo No, pongo. no se ve, se escucha, no se ve todavía. Ahí se ve. Quiero poner pantalla completa y me está costando. Listo. Ay, que no me baja esto. Ahí está mejor. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por permitirnos participar de estas actividades científicas. Ya Lucio me presentó demasiado bien, así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar del desarrollo y la implementación de los protocolos de recuperación acelerada en cirugía colorectal. Bueno, para aplicar estos protocolos de recuperación acelerada a la cirugía colorectal, inicialmente tenemos que conocer que las cirugías son muy complejas, por lo que no se encuentran exentas de largas estadías hospitalarias por diferentes complicaciones, y estos procedimientos presentan a la vez alta mortalidad y morbilidad, y por lo tanto significan altos costos para el sistema de salud. La problemática no surge solo de la complejidad, sino de la falta de estandarización de pasos y procesos intrahospitalarios, por lo que es difícil auditar los resultados de la práctica. Ante esta problemática surgió la necesidad de protocolizar medidas interdisciplinarias destinadas a mejorar los resultados del paciente, buscando conseguir la libertad de las náuseas, del dolor en reposo, una funcionalidad intestinal precoz para un retorno rápido y seguro del paciente a su actividad habitual. Las medidas que modifican la evolución natural de estas cirugías mayores surgen de los estudios del doctor Henry Kenneth, cuya tesis doctoral se basó en el estudio del impacto hormonal y la respuesta inflamatoria que desencadena el estrés quirúrgico en el cuerpo humano. A partir de esto, el doctor Kenneth Fearon crea en el 2001 el primer protocolo ERAS con una serie de medidas dirigidas a permitir mejorar la capacidad funcional aeróbica y la fuerza muscular, aumentando la reserva fisiológica y facilitando de este modo la recuperación postoperatoria. La base científica de los protocolos surge de la revisión exhaustiva de la literatura médica por grupos de expertos especializados, la revisión de los datos científicos y los elementos asistenciales, la investigación de los beneficios que estos también aportan para la recuperación. Esto permite la creación de guías de práctica clínica, a partir de las cuales nos basamos para crear vías de atención para mejorar nuestros resultados.
Para valorar si las medidas se cumplen verdaderamente por parte del equipo y si generan mejorías en los resultados, debe existir una auditoría continua. Este paradigma exige entonces un cambio filosófico del manejo tradicional y permite estandarizar los procesos y así disminuir la variabilidad. Para que esto sea posible, también el paciente y la familia deben ser incluidos como miembros activos de su recuperación. Se han creado guías de práctica clínica a partir de estos algoritmos previamente mencionados, que ya fueron actualizadas, como la de la SAGES, que es la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal, en la que nos basamos para crear nuestro protocolo. En el año 2023, estas últimas tuvieron una actualización donde se añadieron 3 recomendaciones y 5 hechos que se resumen en la adición de antibióticos a la preparación mecánica, a estimular el uso de anestesia epidural torácica para el manejo del dolor en grupos experimentados, el manejo de fluidos guiados por objetivos y la retirada más precoz de los catéteres urinarios. Esta última guía surge para lograr estandarizar la aplicación de los protocolos en centros de medios y bajos recursos. Bueno, en la bibliografía disponible podemos encontrar trabajos publicados acerca de la utilización, la aplicación generalizada de estos protocolos. En este caso es la aplicación en un grupo con pacientes obesos, en este otro la adaptación del protocolo a casos de laparotomías de urgencia que ya se está utilizando, y la aplicación en grupos de pacientes frágiles como los adultos mayores. Dentro de nuestra experiencia, en la aplicación en nuestro hospital, que es un centro de tercer nivel en un país de medianos y bajos recursos, logramos publicar nuestra experiencia. En el 2019 mostramos la experiencia de 269 colectomías laparoscópicas desde el año 2010 al 2017 en pacientes con cáncer de colon de estadio 1 a 3 con 3 años de seguimiento. En el 2020 publicamos nuestra experiencia inicial de 2 años, del 2015 al 2017, en la aplicación de los protocolos de recuperación acelerada en cirugía colorectal en 64 pacientes con criterios de inclusión muy estrictos, mostrando resultados alentadores como se ven en la tabla. En el año 2021 evaluamos la seguridad de nuestras colectomías de manera retrospectiva. Incluimos 505 colectomías desde el 2012 al 2015, consiguiendo obtener resultados comparables con la literatura internacional en cuanto a complicaciones. En el año 2023 publicamos nuestra experiencia en la aplicación de estos protocolos de recuperación acelerada a 819 pacientes sometidos a cirugía bariátrica entre los años 2017 y 2019, también con resultados prometedores. Acá logramos obtener diferencias significativas en cuanto a lo que es estadía hospitalaria, al uso de opioides en el primer día, y también mejoró significativamente el costo total del procedimiento y la internación en un balance final de gastos. Actualmente tenemos también en vías de publicación un trabajo aplicando estos protocolos a la población frágil. Más detalle en nuestra experiencia podemos ver en una revisión bibliográfica exhaustiva en el relato oficial del 32º Congreso de Cirugía de Córdoba, que presentó el Dr. Rossini en el 2021, que se encuentra disponible en la página de la asociación. Finalmente fue gracias a estos antecedentes y a nuestra inquietud de mejora continua que actualizamos nuestro propio protocolo, aquel que aplicamos en el 2020, y ampliamos su aplicación a todos los pacientes casi sin criterios de exclusión. Acá tenemos una folletería donde se encuentra toda la información concerniente a la participación del paciente, con un lenguaje claro y por escrito, estableciendo objetivos específicos para cada día y criterios de alta, y se le entrega al paciente en la consulta. Nuestro protocolo de recuperación acelerada se basa en la última actualización de las SAGES, la cual pregona cada una de nuestras prácticas. Comenzamos inicialmente con la consejería preadmisión, donde se explica al paciente y a sus familiares el procedimiento a realizar por la patología, las bases del protocolo y los pasos a seguir. Nuestro equipo multidisciplinario está conformado por un cirujano, un médico clínico, un equipo de médicos clínicos, perdón, las licenciadas en nutrición y los anestesiólogos, que estos van a conocer al paciente antes de la cirugía. En la consulta con el cirujano, primero él mismo realiza una valoración de los estudios del paciente, explica las alternativas del procedimiento y la posibilidad de ileostomía. Se realiza en esta consulta la derivación a los demás especialistas tratantes, que está facilitada por una comunicación fluida entre el equipo. Finalmente todo se entrega por escrito en folletos y se entregan las recetas para la preparación mecánica y la antibiótico-terapia preoperatoria. En esta consulta también
hacemos que el paciente conozca al ostomaterapeuta en caso de que corresponda, y realizamos la marcación preoperatoria del sitio de ileostomía. En la consulta con el médico clínico se hace una valoración general preoperatoria del paciente y sus comorbilidades, de su estado cardiopulmonar y de sus hábitos. Se realiza una consulta con hemoterapia para tipificación, se detecta tempranamente la anemia preoperatoria para lograr optimizarla antes de la cirugía, con reposición de hierro o eritropoyetina y a veces transfusiones. Finalmente, para la tromboprofilaxis nos basamos en la última actualización de las guías ASCO. Después, el paciente va a ver al servicio de nutrición. El servicio de nutrición se encarga de detectar, de valorar el estado nutricional del paciente, de indicar los batidos ricos en carbohidratos preoperatorios, indicar suplementación nutricional en caso de pacientes que tengan pérdidas de peso significativa o que tengan desnutrición severa, que nos notifican a todo el equipo. Y después el paciente ve finalmente al anestesiólogo, lo conoce antes de la cirugía, él mismo le explica los procedimientos a ser realizados, le evacúa las dudas, valora la dificultad de la vía aérea y los riesgos de náuseas y vómitos postoperatorios guiándose por el score de Apfel. Además se le indica la analgesia preoperatoria. Ya en el preoperatorio, ya casi inmediato, organizamos las últimas 48 horas en el siguiente esquema. 2 días antes de la cirugía, el día -2, el paciente ingiere los batidos recomendados por los nutricionistas y comienza la preparación mecánica con los 2 litros de Valex y 4 comprimidos de Bisacodil. El día -1, que es el día previo a la cirugía, toma la antibiótico terapia en 3 tomas de 500 miligramos de metronidazol y 1 gramo de neomicina. Y el día de la cirugía, 2 horas antes de la cirugía, realiza la toma de líquidos y 1 hora antes de la cirugía toma paracetamol como analgésico. En el intraoperatorio empezamos, las medidas empiezan con el calentamiento del paciente con mantas térmicas y fluidos calientes con una temperatura objetivo de 36 grados y además se le colocan medidas de compresión. Se le hace campo quirúrgico, se coloca la sonda vesical y se coloca el antibiótico profilaxis que nosotros usamos, cefazolina y metronidazol, 1 hora antes de iniciar con la incisión quirúrgica. Se realiza el checklist preoperatorio y a continuación el servicio de anestesiología coloca la peridural torácica basándose en la estrategia de analgesia multimodal. Colocan esta peridural. La anestesia es totalmente endovenosa, que es la anestesia activa, y no se utilizan opioides. Además, el balance hídrico se realiza por objetivos para disminuir la hipotensión y para disminuir la tensión arterial media menor a, la incidencia de tensión arterial media menor a 65. Para esto se utiliza un catéter de tensión arterial media y así evitan la hipotensión intraoperatoria. Además, se realiza un monitoreo biespectral con BIS para valorar la profundidad de la hipnosis y no se utiliza rutinariamente sonda nasogástrica y en caso de pacientes con score de Apfel alto se utiliza hasta a veces doble o triple antiemesis. La técnica quirúrgica debe ser mínimamente invasiva, ya que la videolaparoscopía se ha demostrado que es un factor independiente de buen pronóstico, debido a que disminuye la incidencia del dolor, promueve la movilización temprana, produce una menor pérdida de fluidos y disminuye la presencia del hilio postoperatorio. Estas guías pregonan la no utilización del drenaje laminar. En el postoperatorio comenzamos desde la sala de recuperación con la movilización activa en la cama, a continuación cuando pasa al piso y si no tiene contraindicación los kinesiólogos pasan a visitarlo y realizan terapia física y respiratoria desde que llega. En las indicaciones, la analgesia está dada por la infusión continua a través del catéter peridural, cuya funcionalidad y necesidad de bolos está controlada por el equipo de anestesia. Además, se prohíbe desde el piso el uso de opiáceos en estos pacientes. Para la dieta, realizamos el primer día líquidos hasta 500 con café y chicles, el segundo día líquidos hasta 1500 con papillas desde el mediodía, suspendemos el plan siempre que se pueda, y el tercer día damos dieta blanda, y si es posible damos el acta. Los catéteres urinarios los retiramos el primer día postoperatorio, excepto pacientes con riesgo de retención urinaria, que son las resecciones pélvicas o muy bajas, y hombres con antecedentes de prostatismo. Tratamos de utilizar medidas para la prevención del hilio postoperatorio y sobre todo el hilio postoperatorio prolongado, que se define
con dos características de los criterios que son náuseas y vómitos, intolerancia alimentaria, ausencia de eliminación de gases, distensión abdominal o confirmación radiológica después de 4 días del postoperatorio. Las medidas que utilizamos son la ingesta oral temprana, el manejo de fluidos, la técnica quirúrgica laparoscópica, reducir opiáceos y utilizar prokinéticos. Definimos finalmente los criterios de alta como buena tolerancia a la dieta sin náuseas ni vómitos, buen manejo del dolor sin utilización de opiáceos, catarsis y diuresis conservadas. Se ha demostrado, a partir de estos protocolos, que una mayor adherencia está directamente relacionada con la disminución de complicaciones y morbimortalidad. Nuestra auditoría se consigue mediante una aplicación digital, cuyas secciones están orientadas a la recuperación postoperatoria durante el primer mes. Finalmente, para que un programa de recuperación acelerada funcione y evitar su fracaso, se precisa entonces de un equipo multidisciplinario con que se comunique con lenguaje verbal y escrito claro, con buena predisposición, equipo de coordinadores, reuniones, comunicación y feedback entre los servicios intervinientes, el paciente y la familia. Bueno, habiendo dicho esto, voy a comentar un poco nuestros resultados más recientes, actualizando nuestra experiencia en un año, analizada durante un año por el mismo equipo. Bueno, se puede ver que nuestra serie está conformada por un grupo de 98 pacientes entre colectomías y retransitaciones, 49 en cada grupo de estudios, y se puede observar en esta tabla la homogeneidad de las características de los grupos, en cuanto a la edad, el índice de masa corporal y la prevalencia de comorbilidades. La idea entonces de la aplicación generalizada del protocolo llevó a que no presentemos criterios de exclusión prácticamente y que incluyamos pacientes que habían recibido quimioterapia, que habían recibido radioterapia o tenían cirugías abdominales previas. Vamos a ver más adelante que esto no significó ninguna barrera para la aplicación de la técnica laparoscópica en estos pacientes. La indicación de cirugía en el grupo de cuidados habituales fue 75% para patología maligna, 18% benigna y 7% retransitaciones, mientras que en el grupo de recuperación acelerada, 60% patología maligna, 37% benigna y 4% retransitaciones. Se llevaron a cabo en este año 98 cirugías, 42 colectomías izquierdas, 28 derechas, 8 resecciones anteriores bajas, 7 discoides, 7 retransitaciones de Harman, 5 promontopexias y 1 Mainz. En este caso existió una diferencia significativa entre la posibilidad de tasa de cirugía laparoscópica a favor de ERAS, y se operaron significativamente menos colectomías convencionales en los pacientes del grupo ERAS. Obtuvimos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de inicio de catarsis, de inicio de la vía oral y estadía hospitalaria. Acá podemos ver que el grupo ERAS no tuvo incidencia de hilio prolongado, ya que el inicio de catarsis y vía oral fue antes de los 4 días postoperatorios, en cambio, cuidados habituales sí. También tuvimos diferencias significativas en lo que respecta a la incidencia de complicaciones mayores y menores según Clavien-Dindo. La necesidad de procedimientos sin anestesia general y con anestesia fue significativamente mayor en el grupo de cuidados habituales. La tasa de reinternación fue aproximadamente la mitad en el grupo ERAS comparado con cuidados habituales, y el primer grupo no presentó mortalidad. Las complicaciones generales evaluadas en nuestra serie fueron significativamente menores en el grupo de recuperación acelerada comparado con los cuidados habituales. Entonces, de nuestros resultados surgen las siguientes conclusiones. Las medidas del protocolo ERAS entonces son aplicables de manera segura en cirugía colorectal y con resultados comparables a la literatura internacional en centros terciarios de países de ingresos medios y bajos como es el nuestro. La aplicación de esta medida genera beneficios significativos tanto en resultados de parámetros de calidad como en incidencia de complicaciones. Además, se precisa la participación continua de un equipo multidisciplinario dedicado a dicha tarea y una auditoría activa de los propios resultados. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Rocío. Les pido por favor a los coautores de estos trabajos si pueden ir contestando por el tiempo los mensajes que surgen en el chat. Claudia, ¿estás conectada? Yo sé de la dificultad que puede generar organizar esto, que no es fácil en la parte
pública, pero ¿tienen alguna experiencia Hola, Doc. en algún... Sí, como lo dijo, es muy dificultoso poder organizarlo en la parte pública. Lo hemos intentado hace aproximadamente 4 años de tratar de protocolizar, sobre todo para los polos de derecho. Nosotros le dábamos una dieta de absorción alta al paciente, por lo menos 72 horas previas, no le hacíamos preparación mecánica y sí comenzaba con los antibióticos bioorales, pero se nos dificultó conseguir los antibióticos por parte del hospital. Y bueno, y los protocolos para anestesia también fueron dificultosos. Lo único que sí nosotros mantenemos es el paciente después de una colectomía laparoscópica sale sin sonda vesical de quirófano, salvo que tenga alguna contraindicación. Y comenzamos, si a las 24 horas el paciente ya tiene ruidos hidroaéreos o elimina algún gas, empieza con líquidos claros. A las 48 Muy horas, si el bien, paciente deambula, sigue eliminando gases, empezamos con los alimentos blandos. Pero siempre tratando de que el paciente tenga una movilización activa por parte de la familia y kinesioterapia. muy bien, perfecto. Alejandro, un comentario muy cortito porque estamos fuera de tiempo. No quiero que Mariano me rete después y hacemos un cierre. Bueno, el protocolo nosotros lo venimos haciendo desde el año 2015 y la verdad que hemos tenido resultados muy satisfactorios, lo cual nos alienta a, a seguir haciéndolo. Inclusive día a día lo vamos modificando, lo vamos mejorando, ya que van surgiendo digamos, pequeños problemas o situaciones que nos llevan precisamente a mejorarlo. Por eso es muy importante, como decía Rocío, de hacer una auditoría interna e ir permanentemente, limando cualquier problema que surge. Esto es muy bueno de llevarlo a cabo con la gente de clínica, con la gente de anestesia, con las chicas de nutrición y con todos nosotros que precisamente somos los que aportamos, digamos, el paciente. El protocolo es fantástico, no solamente por acortar el periodo de internación, sino también que mejora la calidad del postoperatorio. Un paciente que tiene un catéter prácticamente no tiene dolor en el postoperatorio y eso lo alienta a levantarse y a movilizarse ya directamente del día mismo de la cirugía. Muy bien, Por tanto, es es fantástico. fantástico. Bueno, yo voy a concluir con ese término del doctor Rossini, que es el padre de todo esto, y bueno, yo como coordinador del servicio y como parte del hospital, tengo una gran admiración y agradecimiento por gestionar todo esto, porque esto es gestión para mejores resultados para nuestro paciente. Yo les aseguro que esto uno lo puede adecuar a cada institución y a su estructura, y una vez que lo ven y no aplicarlo, el no aplicarlo van a sentir que están haciendo mala medicina. Esa es la conclusión que nos tiene que llevar. Entonces, todos ustedes en sus instituciones lleva trabajo porque hay que trabajar con anestesistas, nutricionistas, clínicos, pero que en una cirugía inclusive tan desagradecida como la colorectal, que tenemos una morbilidad que es muy difícil de bajar, vemos que con esto, además de ver que nuestro paciente va a tener un postoperatorio muy confortable, que bajamos la morbilidad, es algo que les aseguro que cuando lo pongan en marcha, por supuesto, auditar bien los resultados, cuando no lo puedan hacer, se van a sentir que están haciendo una medicina que no es tan buena. Bueno, Mariano, no sé si querés hacer el cierre, porque ya nos pasamos unos minutos. Nos pasamos unos minutos, pero válido. Para cerrar, agradecer la participación de los autores, el trabajo, el servicio de Lucio, que siempre realmente es destacable, siempre aprendemos. Y también, mientras relata, me dejaste pensando en lo que se le escucha al doctor Rothhold en Buenos Aires, que es algo que vos has dicho mucho y que por ahí, para cerrar, es algo muy importante, que ningún cirujano que haga cirugía coloproctológica
lo puede llevar el paciente a quirófano sin advertirle que puede terminar con una colostomía o una ostomía temporal o transitoria, pero hay que siempre advertirle esa posibilidad al paciente. No es lindo para el paciente que se despierte con una realidad no advertida. Lo mismo por los cuidados que hay que tener y bueno, me quedé pensando también la posibilidad que yo siempre traté de hacer en un hospital y nunca tuve la posibilidad de tener un consultorio ostomizado, que sí lo tiene el hospital de clínica, lo cual me saco el sombrero. He enviado pacientes míos allí, donde se hace un manejo que está abordado por nutricionistas, psicólogos, especialistas. Bueno, la verdad que es impecable y creo que eso también hay que tratar de pelear para tener un consultorio de esas características. La verdad que bueno, nada, agradecerle la predisposición y el tiempo. Y te digo una cosa más, Lucio, en toda la presentación tuvimos hasta un 73 participantes que estuvieron prácticamente toda la reunión, así que muy agradecido a todos por lo presentado. Ahora hablo como asociación de cirugía. Bueno, queremos que esto, Mariano y Carlos trabajan mucho para organizar estas reuniones. Yo creo que son muy valiosas. Todos aprendemos de todos los centros. Tratemos de fortalecerlo, apoyarlo a ellos que tienen a cargo la organización de la actividad académica y que tratemos de sumar cada vez más gente, a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta luego a todos. Gracias y felicitaciones. A vos. Chao. Gracias. Chao. Gracias y felicitaciones a todos. Muchas Gracias. gracias, que anden bien. Claudia, Ale, Pablo, todos.